Los invitamos a compartir Horizonte Sur, la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur nos invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, en conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Les habla Maximiliano Mendoza. Estamos en un nuevo programa de Horizonte Sur. Hoy sin la presencia en el piso de Jorge Rulli y de Clara Peña, pero contar con Jorge a través de la línea telefónica para, bueno, por supuesto, la editorial como todos los sábados. Hoy nos acompaña en el piso un integrante del grupo de Reflexión Rural, que es tu primera vez en el programa, ¿no? Efectivamente. Don Ernesto García. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Emocionado de participar por primera vez en el inicio del programa y bueno, dispuesto a colaborar lo mejor que se pueda. Vamos a estar intercambiando algunas cosas, hay muchísimas novedades, una semana bastante movida y de eso vamos a estar hablando con Jorge Rulli en unos segundos. Jorge, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Buenos días. ¿Cómo estás? Maximiliano. Bien. Hola, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. Sí. No, te di el espacio para... Bueno. Como nada, Gracias. el silencio para que arranques. Saludo a todos los oyentes y entonces en esta mañana del sábado 15 de septiembre vamos con el editorial a propósito de los sucesos de la semana. Frente a las movilizaciones del día jueves convocadas por la oposición a través de las redes sociales, creo que deberíamos recuperar las reflexiones que hemos venido generando hace ya mucho tiempo desde el grupo de Reflexión Rural en relación a la Argentina, a la matriz productiva del agronegocio, implantada en los años 90 y cada vez más y más fortalecida. Se nos ha aplicado un modelo extractivista, un modelo agroexportador y totalmente acorde con las necesidades propias de la globalización. De esta manera, el modelo nos ha colonizado a los intereses de los mercados globales en desmedro de nuestra soberanía alimentaria, de los patrimonios alimentarios de los pueblos y del poblamiento con arraigo de nuestros territorios. Como consecuencia de esas políticas de colonialidad, somos un país con una población gravemente conurbanizada, con importantes déficits alimentarios y con una economía de exportación que depende de pocas producciones y en especial que depende de la economía china. Tal como ha ocurrido en muchos otros lugares del planeta, la implementación de estas políticas se produjo desde las propias memorias y banderas populares, ahora vaciadas de sus antiguos contenidos transformadores y libertarios para servir como ropajes vacíos a los nuevos propósitos de la globalización. En la Argentina ese rol de tergiversar el pasado lo ha cumplido el peronismo, mejor dicho, ciertas versiones del antiguo peronismo, ahora en manos de conversos y de corruptos. Lo que se ha visto, en particular a partir de las experiencias con que volvieron muchos militantes exiliados durante años en el hermano pueblo mexicano, es un fenómeno que llamamos del PRI-peronismo y que ha logrado aunar las experiencias de la revolución congelada por el PRI en México con los símbolos de lo que fuera el peronismo en la Argentina, ahora vaciado de los sentidos que durante años lo caracterizara. El producto es lo que se denomina lo nacional y popular Nacampop, o sea, el Nestornauta, ahora casado con Monsanto y con la Barrick. Si uno le añade al engendro las referencias históricas a la tendencia revolucionaria de los años 70, las prácticas de financiamiento internacional de llevar la guerra contra la pobreza y el asistencialismo generalizado, más un poco de megaminería, bastante de responsabilidad empresarial y mucha, pero mucha biotecnología,
estaríamos describiendo este nuevo fenómeno político de un progresismo PRI-peronista que suele transmitir sus relatos y sus comentarios casi a diario por la cadena nacional o por la Biblioteca Nacional. Que ese sector privado de todo propósito de cambiar el mundo y carente de sacralidad en su accionar político cotidiano haya devenido en un grupo que lucha por el puro poder, también lo hemos repetido. Ser oficialista es en ese sentido algo así como una asociación con claros fines de lucro, una corporación que permite tener cargos y ser parte del gerenciamiento empresarial de la Argentina, incluyendo todos sus enormes privilegios, entre ellos el de hacer negocios con las influencias y las tierras públicas, o acaso vivir como tales de activistas a expensas de la guerra a la pobreza, lo cual significa que la pobreza no debería desaparecer, puesto que de ocurrir se quedarían sin trabajo. Pero llevar la guerra contra la pobreza significa además que no se es pobre ni se piensa hacerlo de manera alguna, tanto como cuando se respalda, como ahora se hace, el relato a los pueblos originarios. Significa que no se es indio ni mestizo, sino quizá boer o acaso sudafricano o negre. Si se repasan las memorias de este sector clase mediero de tendencia progresista, y lo decimos en un sentido altamente despectivo, se comprenderán ciertos estilos que se basan en concentrar una y otra vez la atención de la opinión pública en temas accesorios y distractivos, tanto como en inventar enemigos, crear falsas contradicciones y vivir en la permanente adrenalina de las confrontaciones de todo tipo, particularmente las más banales. Hay en ello un poco de vicios de clase, mucho de manuales marxistas mal comprendidos, una cierta épica autoritaria de sus prácticas pasadas, algunos pensamientos peronianos apenas superficiales y un poquito de la lógica perversa de inventarse enemigos para darse ánimos y justificar los actuales privilegios. La pelea con la oposición que no quiere pelea sería en todo caso por ver quién conduce la gerencia de la empresa en que han convertido a la Argentina. Tanto Monsanto como la Barrick no están en discusión de manera alguna y en realidad ni la gerencia política de la Argentina se encuentra realmente en disputa, ya que parece que toda la oposición acepta el actual statu quo, estatus que implica separar la política de la matriz productiva y de sus consecuencias, a la vez que aceptar que una mayoría transitoria decida cambios fundamentales que afectarán decididamente a los argentinos que aún no nacieron. En realidad, nadie le discute, al menos seriamente, a Cristina su lugar de conducción de las nuevas colonialidades, sino que pareciera que eso lo logra ella misma, que ha entrado en una fase aguda de manejo discrecional y de generalizados recelos autodestructivos. De hecho, la oposición resulta totalmente cómplice del sistema. Los conflictos con algunos medios son relativos a intereses de poder, en la medida en que no se arriesgue la estabilidad del proceso creciente de sojización y de subordinación a Monsanto, que respaldan todos ellos con unanimidad. Lo que resulta evidente es que en los últimos meses la misma Presidente ha venido fogoneando empecinadamente la reacción de un sector de las clases medias. Para ello no han faltado provocaciones, mojadas de orejas, medidas punitivas para sacarla de quicio y amenazas diversas. El tema de la FIP y el de los dólares turistas que afectan solo a la pequeña burguesía es notable. El gobierno se respalda en los grandes oligarcas como Elstein, así como en los indigentes subsidiados, mientras se burla de los sectores medios. ¿Es una estrategia? ¿Es la naturaleza del escorpión? ¿Son los vicios de la memoria montoneril? ¿Acaso es una especie de chavismo rioplatense bastardo, tal como se dice por allí, un modo desestabilizante de vender un discurso socialista mientras se vive abasteciendo los mercados globales según el dictado de las corporaciones? La verdad es que es difícil saberlo. Lo que sorprende ahora es que la masividad de la respuesta por parte de los sectores medios haya sido tan pacífica, que haya sido tan vasta y tan generalizada, y en especial que haya evitado caer en consignas desmesuradas o notoriamente antinacionales, que hubiesen sido francamente funcionales a la estrategia de la provocación. Vemos una foto de unas marchas en Caracas, en que un grupo de manifestantes llevan una pancarta que dice:
Preferimos que al petróleo lo tengan los gringos a que lo tenga Chávez. Justamente a eso me refiero, y por suerte no se ha llegado a ese extremo de la confrontación que habría sido maravillosamente funcional al progresismo, aunque en grave desmedro de la conciencia y de la unidad nacional. Dada esta situación y considerando que la respuesta no cayó en las trampas previsibles, si yo estuviera en el gobierno me preocuparía y mucho. Como no lo estoy y trato tan solo de comprender aquello que ocurre, me digo que semejante movilización generará algunos frutos a corto o mediano plazo. Me pregunto cuáles serán y pondría atención al abundante oportunismo reinante en las cortes oficiales que en estos momentos están tomando nota que una etapa amenaza llegar a su fin. Algunas declaraciones recientes de funcionarios simplemente son expresión del fracaso de políticas sectarias y excluyentes, que los manifestantes estaban bien vestidos o que les preocupa más Miami que la propia Argentina, suena a manifestación de lo que se deseaba lograr. Si a los otros les preocupaba más el valor del dólar que otros temas, ellos pasaban naturalmente a hacerlo nacional y popular tal como se lo proponen en el colmo de la hipocresía. Por suerte no lo lograron, pero insisten. Necesitan dividir al país en bandos convencionales y artificiosos, como en la época de la crisis del campo. Necesitan dividir al país en bandos que no expresen los verdaderos intereses en juego y como en una pesadilla continúan repitiendo los desaciertos que llevaron adelante frente al Perón de los años 70. El Perón que entonces no pudieron comprender y que por ello mismo ahora han logrado borrar de los escenarios colectivos, porque el desafío continúa siendo construir un proyecto nacional y se niegan a ello bajo intereses y argumentos que llenan de vergüenza. Se buscó empecinadamente la confrontación, se hizo todo lo posible para generar el rechazo que vivimos. Se supone que lo que se buscaba no era el tipo de manifestación pacífica que vimos, sino otra cosa para la que se venían preparando con las bravas y el batallón carcelario, y queda ahora expuesta de manera notable y pública la fragilidad de una conducción gerencial, su inexcusable impericia y el que todo el armado gira sobre los hombros de una sola persona que necesita ser reelecta para siempre porque carecen de otro candidato. Lo proclama a lo largo de todo el mundo la prensa internacional. Que a ellos los progresistas no les importe refiere más a un autismo político que a falta de inteligencia. Veo en algún boletín oficialista un dibujo que expone cómo una cacerola resulta imposible de hacer pasar por la boca de una urna en que solo pasaría un sobre con el voto. Flaco consuelo para quienes alguna vez tuvieron sueños que iban más allá de un acto electoral. Penoso alivio para quienes alguna vez ensalzaron los cacerolazos en épocas de la Rúa. Supongo que en las sedes de las corporaciones transnacionales están tomando nota de lo que ocurrió en la Argentina y eso les preocupa mucho a los nuevos gerentes vestidos con los gastados ropajes del neoperonismo. No hay, sin embargo, un peligro inminente para el progresismo en el gobierno, dado que la movilización carece de líderes. Podrán organizar contramarchas con la cámpora como si ello fuera un sortilegio que permitiera hacer desaparecer la protesta generalizada. Podrán continuar con los trámites reeleccionistas y continuar imaginando una Argentina bisexual y multiétnica, pero ¿por cuánto tiempo? Una etapa terminó y otra comienza. La batalla política en la Argentina se da en el seno de los sectores medios, en la conciencia que tengan de lo nacional y en la posibilidad que respalden procesos amplios y patrióticos como los que intentó Perón en los años 70. Los actuales falsos Nakam Pop trataron de generar una movilización neoliberal, quedar dueños de la antinomia jaurechiana, pero por torpes o acaso por una inteligencia generalizada en la gente misma, la maniobra no le salió como deseaban. Se propusieron recrear una falsa antinomia Bradeno-Perón, pero no lo lograron. Los progresistas son generadores seriales de fracasos políticos y han fracasado una vez más. Nosotros seguiremos nuestra pelea por construir un proyecto de país para todos los argentinos. No tenemos otras opciones sino las que surgen de la cultura y de la historia. Es el mandato heredado que debemos llevar adelante. No.
fracasemos, vos diciendo que tal vez sería bueno que probimos, más ver eso que tal es. Te propongo sirviñaco si tus tatas dan lugar. Pa' la alzada del tabaco, vámonos a trabajar. Te comprar ollita nueva, la feria es humana. Es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos amañados. Y si tus tatas se enteran, ya tendrán consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Y si Dios nos da un changuito, a mí no me ha de faltar voluntad para andar juntitos, ni valor para trabajar. Te propongo como seña para saber si me querís. Cuando vas a juntar leña, sílvame como querés. De comprar ollita nueva en la feria es un malao. Es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos amañados. Y si tus gatos se enteran, ya tendrán consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Horizonte Sur, sábados a la hora 9 por AM 690 K24 en radio, FM Frecuencia 0, 94.1 de Alberti, provincia de Buenos Aires. Sábados a la hora 12 por FM del Sur, 103.7 de Verónica, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Domingos a la hora 13 por FM Cristal, 100.9 de Rauch, provincia de Buenos Aires. Domingos a la hora 18 por FM 90.7 Radio Pública de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Jueves a la hora 12 por FM 107.9 en el Valle de Tras la Sierra, Córdoba. Se escucha también por www.arturocavallo.com.ar, www.pararelmundo.com, www.grr.org.ar. Número de teléfono para dejar mensajes: 4682-4371. Vea, hace ya 40 años en mi carta a los pueblos del mundo recomendé cuidar con uñas y dientes nuestros recursos naturales. Anticipé que cada gramo de materia prima que nos dejáramos arrebatar equivaldrían a kilos de alimento que dejamos de producir. No me equivoqué. Hoy resulta que tenemos un país colonizado por monopolios internacionales, junto a una clase dirigente gerencial más preocupada en hacer negocios que en promover la felicidad del pueblo. Horizonte Sur,
Sábados 9 de la mañana, AM 690, K24 en radio. Déjenme mandarle un fraternal saludo a Jorge Rulli y a la muchachada de Sur. Bueno, creo que para retomar el diálogo, como estábamos diciendo, hay muchísimos disparadores conceptuales en la editorial de Jorge en relación a los hechos de esta semana. Vamos a seguir dialogando con él, así que vamos a hablar, que ya está en línea. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, sí, hola. Bueno, ¿qué decirte? Nosotros estábamos escuchando atentamente acá con Ernesto la editorial y bueno, mientras pasaba la música y demás, hablábamos de algunas cosas que bueno, también a nosotros como parte de digamos de las personas que están tratando de pensar lo que ocurrió en la semana, no sabemos, yo en particular, si esto implica alguna suerte de quiebre, si se abre otra, si hay un antes y un después de esta marcha, yo realmente no lo sé. Pero bueno, me parece que en la editorial vos tratás de insertar este hecho político y social dentro del marco de la genialidad del poder, mencionando el tema de las corporaciones, el extractivismo, Bueno, y los conflictos políticos que surgen allí y que internamente los vivimos como parte de una realidad universal que dudo que exista, ¿no? más allá de que, sí, yo lo que he tratado es de visualizar que más allá de los porcentajes de los que todo el mundo habla, del 54%, del 44%, viste que no entiendo por qué, realmente quizá formado en una época de consejos generales, no electorales, no entiendo bien a qué se debe esta machacona referencia, cuando además las pruebas de la estafa y del fraude han sido tan notorias, cuando se ha hablado de cientos de miles de nacionalizados apresurados de los países vecinos, por ejemplo, y se sigue hablando de todas esas cosas y todo el mundo lo sabe, pero bueno, de eso, y lo que deseaba era poner el acento en que al margen de esas manifestaciones hay un hecho evidente, y es que poner 200.000 personas en la calle convocadas sin aparato provocó una deslegitimación evidente del poder, un debilitamiento del poder, que algunos no lo quieran ver no significa de que desde el mundo entero se esté visualizando de esta manera, porque resulta de sentido común darse cuenta de que ya no, los funcionarios no son los mismos que lo eran unos días atrás, pueden hacer las mismas cosas, pueden seguir sacando la atención del hecho y referirse a la gente como que estaba bien vestida, pueden decir lo que quieran, no importa, yo creo que hay un cambio evidente, y me parece que la derrota por ganar para el bando de lo o empujar hacia el bando de lo antinacional a vastos sectores de la opinión pública no lo han logrado, y me parece que en ese sentido nosotros como grupo de reflexión que tratamos de convocar a un proyecto nacional tenemos esperanzas y tenemos algo que nos debe alegrar, ¿no? La posibilidad de, frente a las expresiones sectarias, seguir proponiendo la construcción de un proyecto nacional. Esta es la idea. Sabes que estaba leyendo muchas cosas en relación a la caracterización posiblemente sociológica de la manifestación de ¿cuándo fue? El miércoles, ¿no? ¿O el jueves? El jueves. Y fue muy remanido el concepto del medio pelo de Jauretche en las redes sociales. Lo mismo con un poema de Benedetti. Y yo recurrí a Indios, porteños y dioses, de Rodolfo Kusch, que en el epílogo, llamado en suma nada más que clase media, dice algunas cosas que yo supongo que intuía, porque
digamos, no dejé de pensar esto que está ocurriendo como un conflicto que se da en el universo clase mediero, ¿no? Y te quería leer un pedacito de este párrafo que me parece que, si bien está situado en otro momento histórico, es muy parangonable. Te lo leo. Es un fragmento de este epílogo, como decía, y habla un poco de, inclusive, la historia en la cual este conflicto de clases medias tiene ciertas consecuencias teoréticas que van inclusive hasta la interpretación de la historia. Y Kusch dice acá que tenemos una historia fabricada para sostener el mito de la historia oficial, esa que es inculcada en la escuela y que consiste en mover clases medias y que no de ninguna manera a todo nuestro pasado. Es una historia simplificada en la cual se cree que Argentina sigue el plan progresivo que parte de la oscura montonera para terminar en un espléndido futuro industrial, y en la cual se alaba el periodo de la organización nacional, porque entonces el país recibió el impacto de la revolución industrial burguesa del siglo pasado. Historia, en fin, que no hace más que mostrarnos que somos principalmente herederos de esa revolución y que, por ende, herederos de productos industriales, que se traducen a todos los órdenes, aún al de la cultura. No solo se trata de ser un buen ciudadano en tanto se produce, sino que también se es un poeta en tanto se logró una vasta producción. No hace mucho tiempo, el grupo Martín Fierro, aquellos intelectuales donde estaban Borges y algunos más, defendía el individualismo y el espíritu, mientras sus integrantes vendían el ganado de sus ansias, y por el otro, también la clase media, se cobijaba en el grupo Boedo, defendiendo, aunque a regañadientes, los productos industriales del país, asociado a una literatura progresista, la novela norteamericana y la cultura rusa anterior a la revolución. Yo creo que este párrafo habla de este conjuro, ¿no? El conjuro es un concepto de Kusch, que bueno, vos lo conocés por supuesto también, y que no deja de formar parte del pensamiento urbano. Yo no sé si vos lo pensás así, pero yo a este conflicto lo entendí de esa manera. No sé si se puede pensar lo nacional a partir de esto. Totalmente, Tengo mis totalmente, dudas. Maximiliano. Vos sabés que durante horas le estuve dando vueltas al concepto de conjuro, hoy a la mañana. Hoy a la mañana levanté con esa idea del conjuro, porque realmente es el modo de actuar de los sectores medios en la Argentina, que pretenden a veces ser materialistas, economicistas o marxistas-leninistas, y en realidad actúan en el campo de la magia, ¿no? Y de los conjuros. ¿Cómo crear situaciones superestructurales, ¿no? El caso del Néstor Nauta, el caso no sé, y el caso del dólar, y el caso hasta el caso de la inseguridad, ¿no? Configuran situaciones a veces bastante propias del mundo, de este tipo de confrontaciones políticas, ¿no? A las que se refiere Kusch. En su época el grupo Martín Fierro y el grupo Boedo eran dos grupos de poetas y escritores. En el grupo Boedo se concentraba la gente de izquierda, como Spilimbergo, ¿no? Y como muchos otros pintores, y que soñaban con un país industrial, en el sentido de la modernidad. Y en el grupo Florida, o en el grupo Martín Fierro, estaban los otros, los que aparentemente soñaban con un país de vacas gordas y de campos verdes. Es decir, yo creo que esa Argentina todavía está por allí, dando vueltas, está dando vueltas en diferentes actores que la viven fantasmal. Sobre todo pienso en la gente de Carta Abierta, ¿no? Muchos funcionarios del gobierno, cuando piensan en el campo, piensan en un campo de oligarquía vacuna, y cuando lo piensan seguramente están almorzando con grandes oligarcas sojeros, que realmente tienen muchísimas más propiedades, 100 o 1000 veces más propiedades que aquellos oligarcas vacunos a los que se refieren.
es una situación realmente fantasmal, ¿no? Sí. No pueden desprenderse de la antigua Argentina. Y algunos yo reconocería que no pueden desprenderse de los antiguos mitos del peronismo. Me parece que el mito que el peronismo señaló en la revolución productiva industrial de la posguerra, el mito de cierta urbanidad y de cierta industrialización, no solamente fue revisado por el mismo Perón en los años 70, sino que debe ser comprendido en los marcos de la globalización. Digamos, por eso desde el GRR siempre hemos resaltado, hemos tratado de rescatar los aspectos más libertarios del peronismo, que nos permitan integrar las nuevas formas de lucha que se dan en el mundo, también entre nuestros jóvenes, por ejemplo, entre aquellos que marchan al campo, ¿no? Y hoy, en cambio, los mitos de la industrialización sirven a la colonialidad muchas veces, no siempre, pero generalmente sirven a una colonialidad que es usufructuada por nuevas potencias como China. Es complejo esto, ¿verdad? Claro, y dentro de esos marcos tienen lugar estos conflictos de liberales, progresistas, izquierdas y derechas. Que en Kusch remiten al mundo de lo simbólico, más que al mundo de la realidad, ¿verdad? Y esa es, me parece que es lo que tenemos que agradecerle a Rodolfo Kusch, que nos permita comprender cómo lo viven los sectores medios. Lo viven como conjuros, ¿no? De sus terrores, de una realidad que les parece inaceptable, que les parece horrible, el mundo del mestizaje en América Latina, que no se puede terminar de asumir, porque ese terror a esa realidad, y entonces la cubrimos con mosaicos, como en los patios, la cubrimos con objetos como el lavarropas, como la secadora y como la cocina eléctrica. Jorge, sí. te interrumpo un segundito, soy Ernesto. Sí, adelante, Ernesto. A propósito de todo esto, se me ocurrieron algunas cosas acerca del proyecto peronista inicial, acerca de la revisión que hace Perón en los años 70 y que pone sobre la mesa en el discurso que el 1 de mayo del 74 da a la Asamblea Legislativa. Me refiero a su alusión al modelo nacional para el proyecto nacional que fue dictado y que abarca varias páginas, dentro del cual hay un gran espacio dedicado a la ecología. Yo creo que ese gran espacio que Perón le dedica a la ecología y a cuidar las tierras, a cuidarnos de una política humana que lleva a la destrucción del hombre, es el fruto de haber dedicado al estudio de la Argentina por parte de Perón en su exilio en Europa, como testigo privilegiado de lo que veía en el viejo continente, donde, por ejemplo, los alemanes se dedican, junto con otros pueblos, estimo, a limpiar el río Rin, en contraposición con nuestros políticos de varios gobiernos, de dejar que el riachuelo siga inundando de contaminación a todos los compatriotas que tienen sin otra posibilidad que vivir en las orillas de este río. Me parece además que la política que lleva a cabo no solamente el gobierno de Cristina Fernández es lo que hay que hoy por hoy enfrentar. Me parece que su exmarido ha logrado engañar a muchos compatriotas al punto que en Plaza de Mayo, el día de su muerte o días posteriores a su muerte, mientras era velado, muchos argentinos que creyeron en su discurso se agruparon auténticamente tristes
para homenajearlo por última vez. Hay que recordar a Néstor Kirchner, que prometió la reactivación de talleres ferroviarios, por ejemplo el de Tafí Viejo, en un esperanzador discurso tendiente a juntar voluntades detrás de él. Hoy los esperanzados tucumanos ven espantados que el taller de Tafí Viejo no se reactivó. Y no solamente no se reactivó Tafí Viejo, sino que la promesa del nombrado ferrocarril capitán, que iría de Capital Federal a Misiones, es un mamarracho que tarda incontable cantidad de horas y que en general se atranca el camino dejando tirados a sus pasajeros. Creo que esta es la política kirchnerista de engaño a la que somete a la población argentina, a nuestros compatriotas, así como es una política de engaño esta solidaridad latinoamericana de someter al empobrecimiento no solo a los argentinos que luchan todos los días por trabajar dignamente, sino también a los hermanos latinoamericanos como los bolivianos, que vienen y se amontonan sin poder levantar cabeza, salvo para remitir a sus familias en sus países de origen $100 o $200. Si me permitís, a ver, y espero que Maximiliano con sus citas de Rodolfo Kusch me ayude a esto. Yo he tratado muchas veces de, más allá de las responsabilidades de unos y de otros, de recordar que aquí hay hay situaciones fantasmales en la Argentina de las cuales no podemos desprendernos. O sea, más allá de las malas intenciones de muchos, creo que hay engaños colectivos que no podemos superar, un poco por las antinomias que seguimos, que vivimos en los años 70 y que se siguen repitiendo, porque en estos días yo lo veo. O sea, es como si volviéramos a discutir el proyecto nacional que Perón trajo en los 70 con una política sectaria, con la diferencia que la política sectaria que podía implicar la lucha por el socialismo en otra época, hoy esa política sectaria se sustenta en hacer el interés de corporaciones como Monsanto. Esto es lo paradójico de todo esto, ¿no? Y lo que podía parecer una política reformista de unidad nacional, hoy implicaría recobrar un proyecto nacional. No siempre las cosas tienen los mismos valores, pero me parece que nosotros estamos atrapados en no comprender la globalización. O sea, los proyectos industriales no pueden calcarse hoy de manera exacta porque no hay posibilidades. De hecho, hay que buscar nuevas maneras colectivas de preservarse frente a una situación en la que, tal como hemos dicho, la leche de la vaca del vecino es mucho más cara que la leche que llega del otro lado del mundo. Esto se está dando en todo el planeta. La imposición de los mercados globales sobre las economías nacionales es abrumadora, y lo que hay que hallar son las formas desde la cultura nacional, como hace Rodolfo Kusch, para repensar las posibilidades de cada país. Es decir, no pasa ya por la industrialización o el campo, como se dio en los años 30, o en los años 40, sino que es muchísimo más compleja la situación, y lo que vemos nosotros es que lo que está en discusión es si aceptamos la modernidad que se impone o buscamos caminos alternativos. En el caso de la vieja izquierda peronista, hoy transformada en desarrollista, en pro-China, lo que vemos es una aceptación mansa del proyecto neocolonial, que es un proyecto de una modernidad tardía. Y me parece que al no tener la rebeldía que alguna vez los caracterizó, y que seguimos preservando muchos, que esa rebeldía nos permite
explorar nuevos caminos, que no son fáciles, pero siempre estamos destacando aquel anecdotario del mundo de hoy, que en uno u otro lugar nos expresa maneras locales o regionales de enfrentar los grandes flagelos que vive la humanidad hoy día, ¿no? Recuperación de soberanías alimentarias aquí o por allá. El caso cuando hablamos del zapatismo, siempre hablamos de este empeño en decir que nos tapamos el rostro porque en realidad todavía no tenemos el rostro propio, y esto implica pretender tener alguna vez un rostro mestizo que no sea propio a todos. Cuando hablamos de Marinaleda nos permitimos jugar con la travesura de liberar una aldea y de equiparar los salarios y los privilegios de todo un pueblo de una manera divertida, pero también paradigmática, y lo digo divertida, lo digo con todo respeto, ¿no? Porque que un alcalde de Andalucía haya sacado de su oficina, de su despacho, el retrato del rey y haya puesto al Che Guevara, realmente emociona, sobre todo porque en ese pueblo perdido ha llevado adelante un experimento del que todo el mundo habla, ¿no? No solamente porque están vaciando los supermercados para los necesitados, sino sobre todo por el trabajo colectivo que han hecho, por las construcciones de viviendas casi gratuitas y además estéticamente bellas, que muestran las películas. Marinaleda es una pequeña aldea de Andalucía, donde una fuerza andaluza de izquierda ha llevado adelante un proyecto donde la felicidad de la gente es lo prioritario, no lo económico. Aún en medio del infierno de la globalización, ellos la pasan bien, realizan trabajos voluntarios, han construido hermosísimas casas para toda la gente del pueblo, tienen trabajos voluntarios de gente que está feliz de aportar a la limpieza del pueblo, a la industrialización de algunos patrones, a las cosechas. Este tipo de anécdotas levantan el ánimo, ¿no? Y fíjate vos cuán equiparables con el arraigo, ¿no? Digamos, me parece que el arraigo también, más allá de que nosotros, por lo menos en el grupo de reflexión rural, lo interpretamos como la carnadura profunda de lo americano, es algo que posiblemente se avala en cualquier espacio, ¿no? Obviamente cada uno con sus particularidades. Volviendo al tema anterior, yo quisiera preguntarme, porque me parece algo que se nos va a pasar de largo nuevamente. Este lunes, el lunes 17, hay una jornada global en contra de Monsanto en muchísimas grandes ciudades del mundo, y que va a tener también, por supuesto, su manifestación de Buenos Aires, en la Plaza de San Martín, al frente de las oficinas de Monsanto. ¿A qué hora va a ser esa marcha? Esto empieza a las 10 de la mañana. En realidad va a haber una marcha, perdón, a las 12:30 me dicen por acá. ¿A mediodía? Al mediodía, sí. Va a haber actividades en la plaza, más allá de la manifestación, va a haber una radio abierta, se va a difundir mucha información, y yo me preguntaba si había la posibilidad si alguna persona de la que concurrió el jueves a la marcha va a estar ahí, si alguien del oficialismo va a estar ahí. Yo no lo sé, me parece que para estas antinomias de cartón, este falso mundo bifronte que nos han planteado, sobre todo desde los medios de comunicación, estas cosas pasan de largo, ¿no? Bueno, esperemos que no. Por lo menos me parece que el desafío ante esas supuestas antinomias sería que nosotros presentemos entonces esta marcha del lunes contra Monsanto como una posibilidad de bajar a tierra, ¿no?, el cable de los problemas argentinos. Porque tanto el tema de la urbanización desmesurada, como el tema de la inseguridad, como el tema de la corrupción, que tiene que ver con las falsas democracias y con los caminos equivocados de los movimientos nacionales, todo se resume hoy en la lucha contra Monsanto, que realmente es el que ha fijado el modelo del agronegocio
que nos ha colonizado, que ha despoblado el territorio, que nos ha obligado a comer comida chatarra, que nos ha alejado de los patrimonios alimentarios que teníamos. Ayer, discutiendo con algunos, como puede hacer cualquier persona en su ámbito laboral, Sí. estábamos hablando con algunos compañeros de trabajo, para quienes algunas de las consignas de la marcha del jueves tenían su validez. Uno, con una frase muy remanida, me dijo, bueno, pero se fueron a manifestar por la inseguridad. Ante lo cual, a mí se me ocurrió decir que, bueno, pero vos te pusiste a pensar la relación que hay entre eso que estás planteando, la inseguridad, con el modelo extractivo, con el despoblamiento del campo, con la despoblación, con el desarraigo. Con el desempleo. Pero esto está reconocido hasta por el propio gobierno. El año pasado, cuando Cristina dio, junto a Julián Domínguez, que por entonces era ministro de Agricultura, esta conferencia en el G20, donde reconoce que más del 90% de la población argentina vive en espacios urbanos y que la inseguridad tiene que ver con el modelo del despoblamiento del campo. Esto lo pueden encontrar en YouTube, cualquier persona que tenga acceso a Internet. Hay gente que piensa la totalidad bien, desde otro lugar, pero que nos presenta una realidad fragmentada a partir de la cual mucha gente construye un discurso político totalizador. Uh-huh. Y sabés que el tipo que me dijo esto de la inseguridad la pensó. y se cuestionó a sí mismo diciendo, bueno, posiblemente haya una relación y eso es lo profundo y eso es, digamos, el marco general en el cual se dan estos conflictos, pero que no todo el mundo lo entiende. Entonces ahí me parece que nuestro desafío, como el de muchísima otra gente, está en el de saber comunicar estas cosas. Sin duda. Pero a mí me parece a veces un poco egoísta la mirada de los que plantean la inseguridad desde un punto de vista meramente urbano. Claro. No injusto, sino egoísta, porque creo que la inseguridad tiene sus raíces en el despoblamiento y en la urbanización acelerada y compulsiva de la Argentina, uh-huh. en la cantidad de masas desempleadas que han tenido que protegerse en la ciudad porque no tienen dónde vivir, porque han sido desarraigadas, pero también olvidan la inseguridad de las periferias semirurales de las ciudades, uh-huh. donde el flagelo ha sido espantoso, y lo digo con conocimiento de causa, y se olvida el modo en que la inseguridad afecta o ha afectado a las pequeñas producciones, sirviendo el modelo de la soja, porque han sido innumerables las chacras y los tambos reiteradamente asaltados, con despreocupación generalizada de los sectores políticos, y que simplemente han cerrado uh-huh. para pasarse a la soja, porque lo que se dice en estas periferias es que lo único que no te roban es la soja. Y ha aportado fuertemente aportado a los monocultivos, a que haya más desempleados, a que haya menos trabajo, a que haya más concentración urbana, y a que seamos cada vez más dependientes de los monocultivos como la soja. Sí, es así, y me parece que daría para ampliarlo muchísimo más. A mí de hecho tenía pensado cerrar el programa con un texto de Kusch sobre el hombre y su alimento, uh-huh. como para contraponerlo al paradigma de negocio, ¿no? Y en particular a lo que propone Monsanto y Café. Pero lo voy a dejar para el sábado que viene, después de lo que sucede esta semana, así que espero que esta actividad del lunes tenga éxito, ¿no? Jorge, te mando un abrazo, ya nos tenemos que despedir y nos vemos el sábado que viene. El sábado próximo, y gracias. Bueno, Ernesto, estamos cerrando un nuevo programa de Horizonte Sur. Gracias por haber venido y gracias a los oyentes también por habernos escuchado. Hasta el sábado que viene. Los invitamos a compartir Horizonte Sur, la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural.
Horizonte Sur nos invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, en conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural.